parece que todo lo que hablamos y todo lo que transmitimos en estos días lo tenemos que referir forzosamente a esta situación de pandemia que se vive. Bueno, sí, las pandemias son infestaciones, infecciones que toman todo el mundo o gran parte de él. Bueno, esto es lo que estamos viviendo. Un virus, una conmoción internacional, cada país haciendo lo que le parece que tiene que hacer, mucha consulta, mucho intercambio. Y nosotros, como espíritas, pensando qué podemos entender, cómo podemos entender y qué podemos sacar en limpio, sacar como provecho de esta situación que vivimos. Porque sabemos que es lógico que se vivan situaciones que no nos gustan, se vivan situaciones que son difíciles, pero de ellas es justamente de las que tenemos que tratar de sacar provecho, aprendizajes, conocimiento, experiencia. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida material? El ser humano no viene aquí como espíritu y encarna, entra en la materia, se rodea de un cuerpo material para moverse en este mundo material, para pasarla bien. Nosotros sabemos que el espíritu que preexiste a esta vida, entra en esta vida como entrando en un laboratorio, donde se propone una cantidad de tiempo, ejecutar, aprender, obrar, ver, y tomar entonces conciencia de cada una de las leyes que subyacen en las cosas que pasan y que hace, y los valores que se van poniendo en juego en ese entretejerse de situaciones. La vida material es un momento en la vida del espíritu, luego termina, el espíritu vuelve al mundo espiritual y analiza desde otra mirada, bajo otras circunstancias, aprende, comprende, sintetiza y, por la ley de reencarnación, vuelve a venir. Nadie aprende todo lo que es aprendible en este plano en una sola venida. ¿Y el hombre qué hace frente a los problemas y las luchas del mundo material? Utiliza las herramientas de las que dispone. Tenemos herramientas como la inteligencia, la voluntad, la experiencia, y no solo son herramientas que podríamos llamar de este plano. Cada uno de nosotros tiene un acervo espiritual. Tenemos un distinto recorrido espiritual. Hemos vivido diferentes vidas de diferentes maneras, hemos aprendido diferentes cosas. Y así hoy nos encuentran estas situaciones portando esos valores, portando esas experiencias y esas fuerzas, que son las mismas con las que enfrentamos todo otro tipo de situaciones materiales. Somos individuos, somos seres encarnados en la materia, que nos transformamos luego de un proceso en individuos, personas únicas e irrepetibles que están aquí y que generan una especie de psicología humana, personalidad humana. Y digo esto porque la personalidad del espíritu, la psicología del espíritu, no se representa toda en lo que es la existencia de una persona en el plano material. Son las situaciones de vida material, la familia que le tocó, los padres, las circunstancias que vivió, el cariño, el no cariño, la educación por la cual fue atravesando, el que le permite desarrollar lo que luego es su personalidad, su característica de persona, con la cual va evolucionando. Pero así como es un ser individual, es un ser de la evolución. Este momento, esta característica, este capítulo particular en el que se mueve, está inscrito en la evolución. Ha vivido muchas veces, ha vivido muchas vidas, vivirá otras, y todas ellas dentro de lo que es la ley de evolución. Para eso está, para que el ser vaya creciendo, para que el ser vaya desarrollando, para que el ser vaya comprendiendo y complejizándose. Esa persona humana de la que hablamos, con características propias de cada uno, más valiente, más temerosa, más pro, más melancólica, más
tendiente a aceptación, más rebelde. Cada uno de nosotros sabemos cómo somos, todos diferentes, distintos, cada uno únicos. Esa persona es el que se construye para el hoy de la vida material y sale por la vida a recorrer los caminos y a vivenciar las circunstancias. Violencia en robo, dolor en un accidente de tránsito, pobreza, alguna injusticia del medio social, una pandemia. Son distintas situaciones que vivimos. Las diferencias no están de pronto en la magnitud. Son todas situaciones en las cuales nuestros valores y nuestra conducta van a ser puestas a prueba, y nosotros vamos a poder entonces expresarnos y aprender. Podríamos decir que hay una natural tendencia a una especie de egoísmo básico, fundamental o fundacional, porque ese ser individual, ser de la evolución pero individual, es un ser que debe mantener su forma, debe cuidar sus límites, sus marcos de referencia. Es un ser que de pronto decide, percibe, interactúa, pero él es alguien que no puede pedirle a otro que lo evolucione a él. Cada uno hace sus luchas, sus aprendizajes, sus cambios, sus conductas, sus pensares y sus sentires en esto de la evolución. Y ese núcleo de natural, podríamos llamar egoísmo, es lo que tiende a la preservación del ser y, como decíamos, a que mantenga su lugar y su conciencia en este mundo. Pero diferente es del egocentrismo, donde ya es una persona para la cual todo se refiere a ella, todo se relaciona solamente con ella, todo le interesa en tanto ella, es el centro de todo lo que está pasando alrededor, y eso lo desconecta, lo encierra, lo lleva a una situación de desvinculación de los demás, porque todo lo que es el verdadero centro del interés es él mismo. Nosotros sabemos que lo bueno es crecer, es evolucionar, pero en la interrelación con todo, y que el centro de nuestro aprendizaje sea el todo, no solamente nosotros. Ese ser de la evolución, ese ser individual, esa persona humana que es el espíritu encarnado, tiene ciertas características. Por ejemplo, tiene libertad. Le llamamos libre albedrío. La psicología dice es persona en tanto puede optar. Sí, nosotros hablamos de que hay un libre albedrío en relación a que el ser no está contenido y obligado por circunstancias que lo predeterminan. El ser puede, ante cada situación, ante cada circunstancia, dentro de sus posibilidades, ejercer la libertad de actuar o no en un sentido o en otro. Y ahí aclaro que el tema de la libertad hay que entenderlo bien, porque uno a veces tiende a pensar que si se trata de libertad, entonces no hay límite, no hay marco, no hay referencia. No, la falta total de límites o marcos o referencias no se llama libertad, se llama caos. Nosotros debemos comprender que la libertad es la posibilidad, el derecho, la capacidad de elegir dentro de lo posible, dentro de lo que los marcos de las situaciones que vivimos nos determinan. Ahora, también tenemos, decíamos antes, un acervo propio. Un acervo que tiene que ver con las capacidades intelectuales que hemos desarrollado, la instrucción que hayamos recibido, la educación, los momentos de afecto o no afecto que hayamos recibido, pero también sumándole todo lo que es el pasado de ese espíritu, el pasado que ese espíritu trae y que no se representa en su totalidad, pero que seguramente tiene capacidades referidas a las situaciones planificadas por él para esta existencia corporal, ya que sabemos que muchas de las cosas que nos pasan y que vivimos las planificamos antes de venir. Podríamos decir que con el tiempo el ser va desarrollando sus capacidades, y una de las que va desarrollando es la capacidad de percibir que el otro tiene las mismas necesidades, que el otro tiene los mismos temores, que el otro tiene las mismas limitaciones,
que también tiene las mismas posibilidades, capacidades, habilidades. Hablamos de que en algún momento de la evolución el ser desarrolla la empatía. Es importante porque el otro allí deja de ser visto como un peligro. Y cuidado, a lo largo de la vida humana, a lo largo del desarrollo del Homo sapiens como ser encarnado, digamos, muchas veces lo primero que se siente al ver al otro es peligro. El otro es un competidor por el espacio, un competidor hasta por la comida o por el tiempo o por el poder. Hoy todavía podemos decir que una de las cosas que más asustan si vemos repentinamente es la figura humana. Cuando el otro empieza de pronto a dejar de ser visto como un peligro y empieza a ser un otro de la evolución, un otro igual a mí, diferente a mí en capacidades, en historia, en recorridos, igual a mí y con él iguales a todos en cuanto a ser diferentes, iguales a todos en cuanto a ser individuos de la evolución. Nosotros somos seres que al poder poner en el otro los mismos miedos, las mismas capacidades, las mismas limitaciones, al empatizar con el otro, empezamos a poder romper el miedo y el aislamiento y acercarnos al otro. Cuando fue posible en el marco de la evolución que el hombre hiciera esto, fue cuando apareció el reconocimiento del otro y sus derechos, derechos que nacen de necesidades que compartimos. Sus necesidades y las mías son iguales, sus derechos entonces son iguales. Fíjense cómo hacemos el recorrido desde ese ser de la evolución que encarnaba y trataba de ir desarrollándose y armar un yo, a este que ontológicamente analizado estamos viendo en el desarrollo, que es un ser que empieza a encontrarse con otros yoes, reconociéndoles igualdad, reconociéndoles sus derechos. Aparece la noción del otro como un igual, aparece la posibilidad de sentirme con el otro en posibilidad de ayudarlo y de ser ayudado, de aliarme con él en esto de la evolución. Aparece entonces aquí un concepto que es el que hoy yo quisiera rescatar en este momento de pandemia, y es el concepto de la unión entre los seres, de la enorme importancia de la unión entre los seres. ¿Qué podemos esperar y qué podemos lograr con eso? Que parece una idea abstracta, pero que no lo es. Unirse no es acercarse, pegotearse, solo estar juntos, perder las formas uno con el otro y masacotearse. No. Unirse es, por ejemplo, acoplarse. Formar entre los dos partes de una maquinaria, parte de un sistema que empieza a producir soluciones, que empieza a producir cosas mucho mejores que las que yo podría producir solo. La unión es una vinculación profunda, una ida y vuelta entre dos o más. La unión es una imbricación, una profunda entrada de uno y otro en ambos. Es empezar a prepararnos para percibir profundamente lo que el otro percibe. Es poder empezar a dialogar, aún sin estar del todo cerca, compartiendo objetivos, métodos, necesidades, temores, afectos. El comprender al otro desde mí implica salir de mí, salir y expandirme e incluir al otro dentro de mí mismo. Cuando yo tenga miedo, sentiré que ambos tenemos miedo. Cuando yo tenga frío, me preocupará si el otro está sintiendo frío. Cuando yo tenga necesidades, tendré posibilidades de preocuparme por las que él pudiera estar teniendo.
es empezar a conectarse en una profundidad muy fuerte, algo que realmente lleva a vibrar de modo conjunto, de una manera muy especial. No se necesita cercanía para la unión. Dos personas pueden estar muy lejos y verse muy poco, y sin embargo saberse perfectamente relacionadas, compartiendo ideales, compartiendo luchas, compartiendo valores y sabiendo que no solo podemos llamar a ese otro ser para que nos ayude y va a venir, sino que muchas veces nos va a sorprender llegando a nosotros sin que lo hayamos llamado, porque supo de alguna manera que nos estábamos necesitando. Pandemia. La pandemia nos une en un tema. La pandemia nos une en la necesidad de desarrollar ciertas conductas de protección y de ayuda. La pandemia de pronto sintoniza a la enorme masa de personas de la humanidad en temas similares, desde distintas circunstancias sociales, políticas, económicas. Pero hoy nosotros sabemos que la enorme cantidad de personas que habitan este plano, muchos de sus pensamientos y de sus sentimientos de hoy tenían que ver con esto. Pero pandemia es una palabra específica que determina una situación específica. Si en lugar de una pandemia el mundo estuviera sufriendo un diluvio universal, no sería un virus, sería agua el problema. Si hubiera una escalada de terremotos en gran masa, en gran medida, sería la destrucción. Si fueran huracanes o volcanes, no importa el nombre. Pandemia, perdí la billetera, ¿me la devolverán? ¿Habrá honestidad? ¿Sabrán ver cuánto la necesito? Pandemia, necesito comprar un remedio y no tengo el dinero, ¿alguien me ayudará? Pandemia, fui despedido injustamente de mi trabajo, tengo este problema y no sé cómo solucionarlo. No es la magnitud de las personas involucradas, no es la cantidad de seres lo que hace a lo que el tema puede darnos. Simplemente estamos frente a un problema que hoy compartimos muchos. Hay otros problemas que son, como decía antes, más individuales. Pero la necesidad de ver al otro como un igual, la necesidad de empatizar, la necesidad de comprender que todos somos seres de la evolución y por lo tanto somos distintos, porque cada uno está en su momento evolutivo, en su desarrollo, pero que a la vez las leyes del amor, de la solidaridad, de la justicia, son universales. No cambian. Hoy el mundo está siendo sorprendido y sacudido por un evento que logró ese efecto. Hay seres sensibles que ya habían pensado en esto, en la posibilidad de esto, con otros eventos que no habían sido tan grandes, pero que a ellos los sensibilizaron y a muchos no. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la vida nos pone frente a nosotros muchos problemas. Nos hacemos cargo, los aceptamos y a otros no. Está bien que lo hagamos, es nuestro nivel evolutivo. Tratar de sensibilizarnos cada vez más, tratar de entender los problemas del otro como míos, tratar de que todo me llegue de alguna manera a interpelar para que pueda yo de alguna manera responder. Creo que es el camino, creo que es lo que debemos anhelar. De pronto, quizás en un mundo mejor, en un futuro, no necesite el hombre que pasen estas cosas para reaccionar. Seamos un mundo más conectado per se, más amoroso, más justo, más solidario. Y esta es la palabra.
desarrollar la conciencia solidaria en estos momentos. Es el gran objetivo, la conciencia de que todos somos partes de una red y que entramándonos, enredándonos, aumentan nuestras posibilidades, aumentan nuestras fuerzas, disminuyen nuestras debilidades, aumentan nuestras capacidades, se solucionan mejor los problemas. Quizás hace 2 meses un discurso de estos hubiera caído en el vacío, como caen a veces en el vacío esas palabras que parecen simples retóricas. Hoy el mundo está sensibilizado. Hoy se pueden hablar de cosas que no se podían hablar antes. Hoy se ve hasta ingenuamente como la gente dice: este mundo cambió, ya no será más lo mismo, ya no será igual. Ojalá, ojalá. Depende de nosotros. ¿Cuántos de estos remesones necesitará la humanidad para desarrollar su conciencia solidaria, su conciencia de justicia, de amor al prójimo? ¿Cómo hacemos a unirnos? Tenemos 2 grandes herramientas, porque no podemos estar juntos personalmente. El pensamiento. Pongámonos a pensar cómo nos gustaría que se produzca la unión entre los seres. Pongámonos a pensar cómo nos gustaría que esa unión sea profunda, fuerte, duradera. Pongámonos a pensar con firmeza en eso, anhelándolo profundamente, un pensamiento capaz de producir efectos, un pensamiento comprometido y sostenido en el tiempo. Pensemos en nuestra familia, en la familia con la que ahora convivimos muchas más horas de lo común. Una familia que ha ido cambiando de formas, que ha ido cambiando de edades, que ha ido cambiando de estilos y de vidas, porque sus seres han ido creciendo y ahora nos encuentra de pronto en un paréntesis donde vamos todos a convivir mucho tiempo. Y ahí se ven esos cambios, las diferencias, las personalidades. Tratemos de hacer este esfuerzo útil de trabajar en este laboratorio pequeño de nuestra familia, en este contexto de estos días que tenemos, para aprender a ver la necesidad que cada uno siente, a ver la necesidad que cada uno expresa y la que no expresa, a hacernos cargo, a empatizar con el otro, ponernos en el lugar del que tiene más miedo, del que es más rebelde, del que tiene mucha confianza. Pensemos en la familia más grande, utilicemos los medios virtuales, llamemos por teléfono, sorprendamos con mensajes, demos información de lo que estamos haciendo y pidamos de lo que están haciendo, compartamos frases fortificantes, estimulantes. Pensemos aún más afuera, en el ambiente de los conocidos, los que comparten el trabajo, los que cruzan nuestra vida por el barrio, por los transportes. Ellos también tienen sus historias y sus familias. Ellos también son seres de la evolución. Ellos son nosotros. Pensemos un poco más amplio. Pensemos en los desconocidos. ¿Cómo puedo unirme a lo que no conozco? Son seres de la evolución. Son otros yo. Son personas. Son espíritus encarnados que están en algún lugar, en algún país, viviendo en familias, algunos solo en pareja, algunos solos y ancianos, algunos solos siendo niños. Pensemos, aunque no le podamos poner rostro, pensemos, hagamos que esa cuerda que une los seres se estire y se alargue mucho, mucho. Sintamos deseos de que todo vaya bien. Sintamos un profundo deseo, humilde, pero profundo deseo de que todo vaya bien, de que se sufra lo menos posible. Sintamos un anhelo de bien
y sintamos el anhelo de que ese anhelo vaya vibrante, como son los sentimientos, hacia muchas personas, que les llegue como una caricia cálida, como un envolvimiento afectivo que llega de no sé dónde. Juntemos, sin decirlo, sin avisarlo, sin conocernos, juntemos y mandemos unos a otros con el sentimiento, el calor del amor. El amor es la gran fuerza universal, el amor es la gran energía universal. El amor es lo que sostiene el funcionamiento de las cosas. No necesitamos grandes elementos, ni meditaciones, ni ningún tipo de actividad específica. Sintamos el deseo solidario de que a todos nos vaya bien, y sintamos el deseo de percibir dónde podemos de alguna manera colaborar y hacerlo. Sintamos disposición solidaria y afectuosa hacia los demás, con el pensamiento y el sentimiento preocupado por los demás, con el sentimiento y el pensamiento dispuesto y anhelante de esa situación de bien hacia los demás. Seguramente construiremos una red que será invisible a nuestros ojos materiales, pero no tengan ninguna idea de que por la afinidad entre todos los seres que piensan y sienten así, más toda la afinidad con el mundo espiritual superior, se sumarán enormemente cantidades de fuerzas de bien que de alguna manera nos sostendrán y nos pondrán en mejores condiciones de sostener esta lucha material, y nos darán más lucidez para comprender, para aprender, para evolucionar, luego de que pase lo que tenga que pasar. Lo que tenga que pasar, que sea que no me toque la enfermedad, que me toque suave, que me toque muy, muy fuerte, o que me toque desencarnar. Es un acto de amor. La unión como acto de amor. Es difícil pensar que algo tenga tanta fuerza siendo tan etéreo, tan una idea abstracta. Sin embargo, es difícil pensar en algo que tenga más fuerza que eso. Que todo nos importe. Gracias.